Dulce, un dulce sueño. Transformándote. Belleza, salud, meditación, invitados especiales y más. Todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde con Deli Cardona y Lumi Rojas. Transformándote por guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos arrancando ya el año 2021. Suena extraordinario, pero ya aquí estamos con el pastor Josué Gois. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí agradecidos con Dios por permitirnos estar nuevamente compartiendo este espacio con todos ustedes y agradeciéndole también que nos haya permitido dar inicio a un nuevo año, ¿verdad? Y sí, estamos contentos con vida, con salud, gracias a Dios, y con buenas y nuevas expectativas, ¿verdad? Así es, con todo esta pues, de la contingencia. Sí, exactamente. Sí. Sí, muchas gracias, pastor, por su presencia. Al contrario, es un honor estar aquí entre ustedes. Gracias. Y bueno, como pueden ver, aparte que es nuestro primer programa en vivo y también que estamos arrancando el año aquí en Guanatos FM y en Tocando lo Divino, por supuesto, pues ahora con esta nueva modalidad, esto por protección de aquí del equipo, de nuestros invitados, entonces pues ahora lo haremos de esta manera con cubrebocas. Entonces, de todas maneras, si ustedes en algún momento sienten que no se nos entiende o algo, pues nos avisan. Pero vamos a tratar de ser claros y precisos con nuestra dicción para poder transmitir el mensaje que queremos hacerles llegar. En esta ocasión vamos a tener un tema interesante con el pastor que les voy a compartir. Se trata precisamente, aprovechando que estamos en la mega celebración de la Epifanía del Señor, esa manifestación de Jesús a lo que es pues los Reyes Magos, la presencia, la visita de ellos a lo que es a Jesús, no tan recién nacido, porque habla la historia que ya está un poco grandecito porque se tardaron los reyes en llegar, pues a visitarlo y ofrecerle estos regalos. Pero vamos a hablar este tema nos da pie, pues, más que nada. Vamos a hablar de la trascendencia del cristianismo en la cultura, en el mundo y todas las implicaciones que tiene. Y precisamente, pues, esta fiesta se celebra en todo el mundo. Entonces, vamos a conocer más al respecto. Y antes de iniciar con el pastor, porque hay mucha tela de dónde cortar, mucho que platicar, mucho que reflexionar, voy a compartir los regalos que tenemos para ustedes. Y está este primer título que se titula o se llama A Solas. Descubre el placer de estar contigo mismo, de Silvia Congost. Este libro está bajo el sello editorial Zenit y precisamente nos habla sobre el hecho de que si estás solo, si vives solo, o aunque estés en compañía de muchas personas, pues que tengas esos espacios de soledad para poder valorar, para poder madurar, para poder tener ese crecimiento que necesitas, porque muchas veces tenemos miedo de estar solos, ponemos música, nos distraemos con otra cosa porque nos parece terrible o a veces hasta queremos tener amistades, pareja o lo que sea, con tal de no sentirnos solos. Entonces, precisamente, este libro nos ayuda a entender los beneficios de la soledad y qué nos puede traer en cuanto a madurez y desarrollo personal. Y está este otro libro de Jen Sincero, Eres
un o una chingona, haciendo dinero. Este libro es de Editorial Diana, ambos libros por cortesía del Grupo Planeta, y este libro pues nos da información para ordenar nuestras finanzas y crear una vida en abundancia. Ahorita pues que estamos iniciando año, a lo mejor algunos están gastados y están pensando cómo le van a hacer porque hay que hacer muchos pagos de impuestos. Sí. Y pues a lo mejor los gastos de Navidad, de Año Nuevo ya nos dejaron un poquito ahorcados. Entonces este es un buen regalo para ya ordenar nuestras finanzas y que ya sea un hábito permanente estar cuidando y ordenando el dinero. Entonces aquí están estos dos libros para que se noten al WhatsApp 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, y también serán bienvenidos sus mensajes, comentarios, preguntas al pastor sobre el tema de hoy, o también saludos y felicitaciones por este nuevo año que estamos iniciando, 2021, como bien dijo el pastor Josué Gois, con muchas esperanzas, buenas expectativas y sobre todo cuidar nuestra salud. Entonces, pastor, le cedo el uso de la voz para iniciar con este tema. Muchas gracias, es muy interesante la trascendencia que ha tenido el cristianismo y, por supuesto, en la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Sí. Y bueno, pues hablábamos con respecto a este evento que narra el Evangelio de Mateo de la visita de los magos, ¿verdad? A donde estaba precisamente Jesús. Y bueno, pues eso nos enseña también que esa misma o ese mismo evento llegó a trascender a lugares que parecieran no ser tan cercanos, sí, ¿verdad? Porque se habla de que venían más o menos de Persia, Babilonia, sí, ¿verdad? Entonces, no es una cercanía que fueran vecinos, ¿verdad? Ándale, sí, Sino eran que de lugares muy remotos. muy remoto, estamos hablando de más de 1000 kilómetros de distancia, ¿verdad? Entonces, considerando que no había los medios de transporte que ahora tenemos, bueno, pues eran distancias muy, muy largas, ¿verdad? Así es. Bueno, sin embargo, la influencia, en este caso del judaísmo, ¿verdad? Porque el cristianismo pues todavía no se establecía, ¿verdad? Sí. La influencia del judaísmo trascendió a esas fronteras, a esos lugares, ¿verdad? Donde ya la gente había oído hablar de el nacimiento de un gran rey, ¿verdad? Les avisaba esa estrella, que así le llaman, ¿verdad? Algunos han hecho algunas especulaciones con respecto a qué fue lo que vieron, ¿verdad? Y luego, a propósito, pastor, el paréntesis de que recientemente se vislumbró la estrella de exactamente, Belén. ¿verdad? Sí. Sí, y algunos coinciden precisamente en que se trataba también de esa conjunción, ¿verdad? Sí, de los planetas, ¿verdad? Sí. Que se trataba precisamente de eso, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que esos magos, bueno, eran de una casta persa, ¿verdad? Se dice que eran de una casta persa de mucha influencia, que se dedicaban a la observación de los astros, ¿verdad? Que tenían, por supuesto, también aspectos religiosos, ¿verdad? Que ellos manejaban, pero que hubo algo que les impactó y que les hizo entender que se trataba de un evento muy, muy importante, lo que anunciaba esa conjunción, astronómicamente hablando, exactamente, sí. ¿Verdad? Entonces, eso nos indica también que, pues, a partir también de ese momento, bueno, pues, el mundo entero ha conocido, se ha dado cuenta de cómo el cristianismo ha influido de una manera positiva, ¿verdad? En prácticamente todos los ámbitos y en todas las esferas, ¿verdad? Podemos hablar desde el primer siglo, ¿no? De cómo el cristianismo pudo cambiar la vida de las personas, ¿sí? Todos estamos conscientes de que la esclavitud, por ejemplo,
era algo que se manejaba como algo natural o normal en esa época, ¿verdad? Y lo que hace en este caso el Evangelio es que no arma una revolución o no se levantan en contra de ese sistema de esclavitud, ¿verdad? Sino que ataca desde adentro, pudiéramos decirlo así, ese tipo de pues estrato social, ¿no? Sino que en este caso el apóstol Pablo habla acerca de que no se debería tratar a las personas por su apariencia, ¿verdad? Sino que todos tendríamos que vernos como hermanos y como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya vemos que no hay una discriminación, ¿verdad? Por ser esclavo, por ser pobre, por tener algún tipo de color de piel diferente, sino que todos deberíamos considerarnos precisamente como iguales. Sí. El apóstol Santiago señala que hacer acepción de personas es pecado. Es decir, la Biblia ve la discriminación como algo malo, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, desde ahí empieza la influencia. El apóstol Pablo también habla con respecto a cómo es que deberían conducirse las personas con sus amos, ¿verdad? Deberían trabajar como si lo estuvieran haciendo como para Dios el trabajo, ¿verdad? Que no sea nada más porque quiero quedar bien con el patrón o porque quiero que me dé algún tipo de preferencia o algo así, sino que lo que haga, lo haga, dice, incluso de corazón, como si lo estuviera haciendo para Dios, ¿verdad? Es decir, hacerlo lo mejor que pueda uno, claro, ¿verdad? Y ya, pues en épocas modernas podemos darnos cuenta cómo hubo muchísimos científicos, ¿verdad? Que hablaban que profesaban su fe en Jesucristo y que realmente influyeron de una forma muy importante para el avance científico en las artes también, ¿verdad? Como el cristianismo marcó prácticamente la pauta en grandes obras, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos a un Miguel Ángel, a un sí, en la música, a un Bach, a Händel, ¿verdad? Sí, los conciertos, eran religiosos, ¿no? Eran religiosos. Sus obras eran muchas de esas religiosas, sí, ¿verdad? Y son obras que han trascendido, han pasado ya más de 200 años y siguen siendo algo vivas esas obras, ¿no? Sí, sí. Hasta uno se estremece cuando escucha de una forma magistral el Aleluya, por ejemplo, de Händel, ¿no? Sí, entonces, así podemos mencionar a todos aquellos científicos del siglo XVIII, que fue prácticamente donde comenzó o de donde arrancó casi la era de la investigación de la ciencia y todo eso, ¿no? Con Copérnico, con Kepler, con Pascal, con Newton, todos esos hombres de ciencia que sentaron bases que hasta ahora han servido para que la ciencia siga avanzando, desarrollándose, claro, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos una gran influencia también en la literatura, ¿verdad? Ha habido muchos escritores que se han inspirado precisamente en la Biblia, ¿verdad? En los escritos sagrados, y que pues han de ahí hecho grandes obras, ¿no? Y pues eso también es parte de la influencia que el cristianismo ha tenido, la influencia que el cristianismo ha tenido hasta nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, en este caso también
lo más importante, creo, es que el cristianismo presenta un estilo de vida diferente, ¿verdad? Un estilo de vida diferente que si nosotros lo llevamos a cabo, ¿verdad? No como una religión, sino precisamente como un estilo de vida, cambiaría de una forma muy, muy, muy marcada la vida de la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo describiría este estilo de vida? Sí, bueno, Jesús enseñó o estableció algunos, ¿qué diríamos? Aspectos que son característicos, ¿verdad? De aquel que le sigue, ¿verdad? Jesús dijo, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos y se aman unos a otros, ¿verdad? Entonces el amor al prójimo, el amor que hace bien a los demás, ¿verdad? Es algo que va a marcarnos, ¿verdad? Jesús habló acerca de que debemos tener una actitud de humildad, de perdonar, de conciliar, ¿verdad? Jesús habló de vivir una vida moral, ¿verdad? Donde rechacemos todo lo que perjudica y daña al ser humano, ¿verdad? Sí, como pueden ser los rencores, las enemistades, los robos, los ultrajes, todo tipo de cosas que dañan y perjudican y que son hasta, ¿qué diríamos? Prohibidos o también sancionados por las mismas leyes humanas, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, si realmente vivimos esa forma de vida que Jesús enseñó, ¿verdad? Va a ser todavía mayor la influencia o la trascendencia del cristianismo en nuestra sociedad. Lamentablemente, a veces solamente se practica una religión, ¿verdad? En el sentido de que diga yo de forma nominal soy cristiano, soy católico, soy evangélico, etcétera, ¿no? Sí. Y no se vive realmente lo que es el cristianismo, ¿verdad? Ahí ha dado en el clavo, pastor. Sí. La verdad, porque muchos ya lo vemos como obligación y no lo vemos como usted bien dijo, un estilo de vida que nos puede tener una vida más plena, más feliz, pues ahora sí con más beneficios en todos los sentidos. En todos los aspectos, ¿verdad? Y lamentablemente, por ejemplo, se dice de Mahatma Gandhi, ¿verdad? Que todos sabemos que la India fue por muchos años colonia inglesa, ¿verdad? Entonces, pues Gandhi pensó, bueno, pues voy a ver qué es lo que ofrece el cristianismo, ¿verdad? Sí. Entonces, él se cuenta que él entró en una ocasión a una iglesia inglesa, ¿verdad? Cristiana, y en vez de ser recibido, de ser acogido, de poder que se pudiera sentido bien, él sintió rechazo, ¿verdad? Sintió rechazo, ¿verdad? Entonces, eso dijo, no, pues, me gusta el cristianismo, pero lo que no me gusta son los cristianos. Sí, es ¿verdad? Una frase que quedó ya para la ¿verdad? Posteridad. Sí, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces vemos que no es entonces nada más decir, ¿verdad? O ostentarnos como un religioso, como un cristiano, sino que realmente podamos vivir la vida que realmente Jesús enseñó como algo que va realmente a cambiar desde la misma persona hasta la familia, el entorno que hay en la familia, la sociedad, todo cambia, ¿no? Sí, cuando realmente vivimos de esa manera, de tal forma que yo no voy a procurar hacer mal a mi prójimo, sino que lo que voy a procurar es hacer un bien, ¿sí? De tal manera que si yo sé que puedo perjudicar o dañar con mis acciones a alguien, pues me voy a abstener, porque lo que no quiero es a dañar a otros, ¿verdad? Claro. Entonces, pues eso
va a marcar la diferencia en cuanto a calidad incluso de vida, ¿no? Claro. Y también de alguna forma cambia las culturas, ¿verdad? Por la forma de vida que cada persona tiene, ¿no? Claro. Antes se hablaba de cultura haciendo alusión pues a lo que era la música, lo que era el arte, todo tipo de manifestaciones culturales, ¿no? Pero lamentablemente ahora ya esa palabra se usa para decir cosas que pienso yo no tienen nada que ver con la cultura, porque tiene que ver con algo que se cultiva, ¿verdad? La cultura tiene que ver con algo que se cultiva, que trae pues algún beneficio, ¿no? Pero una ocasión escuché decir a un político que hay personas que tienen la cultura de no pagar, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si eso se pueda llamar cultura, ¿verdad? Yo creo que no. No, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y ahora se le llama cultura a cualquier estilo o cualquier forma de vida, ¿no? Claro. Entonces, pues creo que no es la forma en que se debería aplicar pues esa palabra, pero sí, bueno, ya se ha utilizado mucho de esa forma, ¿no? Sí. Pero sí, nos damos cuenta pues que el cristianismo sí ha trascendido y ha influenciado la vida de muchas personas. Se dice pues que la misma historia fue marcada, ¿verdad? Así, antes y después de Cristo, ¿verdad? Así es otro punto que queremos resaltar, porque es el famoso AC y el DC. Sí. ¿Cómo lo ha marcado? Eso impresiona, porque no todos en el mundo son cristianos. Exacto. Y sin embargo, la historia está dividida antes del nacimiento de Cristo y después del nacimiento de Cristo, para medir el tiempo y contar aspectos históricos. Efectivamente, ¿verdad? Porque del nacimiento de Cristo hacia atrás, ¿verdad? Se cuentan los años, vamos a decir, de forma negativa o reductiva, ¿verdad? Sí. Se va reduciendo el tiempo hasta llegar a Cristo, ¿verdad? Así que es el cero. Exactamente, que es el cero y ya luego continúa en forma ascendente, ¿verdad? Así es. Sí. Entonces, bueno, pues, volviendo nuevamente al relato de los magos, ¿verdad? El evangelista menciona que fueron avisados por una revelación en sueños que no regresaran a Herodes, porque la instrucción de Herodes es que los magos regresaran para que entonces él también fuera a adorar al niño, entre comillas, exactamente, ¿verdad? Entonces, hubo una revelación en sueños para que no regresaran a Herodes, sino que se fueran a su tierra por otro camino, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que podríamos decir, resume lo que estamos comentando, ¿no? Cuando se tiene un encuentro con Jesús, ¿verdad? Cuando se le ha conocido como el Rey y Señor, como el Salvador, ¿verdad? Porque ellos dijeron, ha nacido un rey, pero no cualquier rey, sino un rey divino, un rey Dios, porque llevaban obsequios para adorarle, ¿verdad? Para rendirle adoración. Entonces, ellos estaban conscientes de que no era cualquier rey, ¿sí? Y bueno, pues entonces, cuando se tiene ese encuentro, no podemos seguir por el mismo camino o por el mismo estilo de vida que teníamos antes, sino que ahora tenemos que ir por otro camino. Y es precisamente el camino que Jesucristo nos ha trazado, sí, nos ha marcado. Podríamos resumirlo del amor, ¿no? El amor, efectivamente. El amor, sí. Hay una carta que se conoce como la Carta del Amor, ¿verdad? Bueno, es un capítulo de la primera carta a los Corintios, pero se le denomina también la Epístola del Amor a ese capítulo 13,
la primera carta a los Corintios, donde presenta primero lo que no es el amor, ¿verdad? Y luego lo que sí es el amor, ¿verdad? El amor, dice, no hace mal a nadie, no es engañoso, no es egoísta, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y acerca de lo que sí es, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no, bueno, dice, no es jactancioso, pero dice, el amor nunca deja de ser, ¿verdad? Eso es algo que no va a pasar de moda, que no va a eliminarse o no va a terminar, porque Dios mismo es amor, ¿verdad? Es la esencia de su ser. Sí. ¿Verdad? Pastor, si me permite hacer un paréntesis, sí, porque claro, nuestros amigos ya tienen algunos comentarios adelante al respecto, y esta servidora tiene una pregunta sobre lo que ya hemos platicado. Rodrigo del Olmo nos saluda por el programa, saludos al pastor Josué, y a esta servidora, saludos desde Puerto Vallarta. Muchas gracias, Rodrigo, ya nos extrañábamos, al igual que Héctor Gabriel Hernández, saludos, escucha el programa por primera vez en Zapopan y se anota para un libro. Muchas gracias, Héctor Gabriel. Rocharito, hola, ¿cómo estás? Feliz año a todos, por cierto. Ella nos felicita, y al pastor Josué, y qué gusto que estamos de vuelta. Sí, entre que Isra se nos fue un par de semanas por cuestiones de trabajo, y esta servidora pues agarró ya Navidad y Año Nuevo, pues ya nos aventamos casi el mes, pero ya, aquí estamos nuevamente. Javier Isaí, escucha el programa en la Colonia Centro, saludos al pastor Josué y a esta servidora. Está siguiendo el excelente programa y el tema que tenemos al aire, y se quiere anotar para un libro, por supuesto, ya te estamos anotando. Muchas gracias a Maite Castellanos, a Ros Charito y a otras personas que se han estado anotando para ver el programa a través de Facebook Live. Muchísimas gracias por estarnos visualizando. Ahora sí, recordando por guanatosfm.net o a través de Facebook Live, que estamos en la fanpage de Tocando lo Divino, y también estamos a través del YouTube de Guanatos FM para que sigan por ahí participando. Muchas gracias también a Yolanda López Rojas, Maite Castellanos, ya lo mencioné, y Carly Sari Hernández López. Muchas gracias por estarnos siguiendo y visualizando. Y precisamente, mire, pastor, aquí nos estábamos encontrando una publicación que hicimos en la tarde sobre los regalos de los Reyes Magos, abonando un poquito lo que usted mencionaba, sobre el incienso, que es símbolo de Dios y sustancia divina que transmuta los recuerdos difíciles, en este caso, haciendo como una evocación a lo que nosotros podemos trabajar con estos regalos de los Reyes. Mirra, símbolo del hombre, sustancia que ayuda a la conexión con los espíritus sanadores, en este caso, pues podernos sanar a nosotros mismos, porque como dice usted, nosotros vivimos con rencores, con odios, no amamos como precisamente Jesús nos enseñó, y esta es una buena manera. El oro, que simboliza la realeza, un regalo precisamente que nos ayuda a ser pues abundantes, generosos, compartir lo que tenemos con los demás. Y pues esta precisamente es una oportunidad para recordar también nuestra naturaleza divina. Somos también sacerdotes, profetas y reyes. Sí. Entonces esta es la oportunidad precisamente para reconocernos, no es solamente la pachanga, porque muchos están, no, que vamos a partir la rosca y luego se esconden el monito, y ahorita que está en la moda, quiero mencionarlo, del mentado Baby Yoda por las los epílogos y las continuaciones, ya no sé cómo describirlos, de Guerra de las Galaxias. Salen roscas con Baby Yoda. Bueno, a juicio de esta servidora, no sé usted qué opina, creo que es tantito una falta de respeto, porque le rompe todo el significado religioso que tiene, pero no hay que ver esto como negativo, por el contrario, es un honor que te salga el niño Jesús en la rosca, porque te conviertes en su padrino.
Y precisamente de ahí viene lo de la Candelaria, de que cuando se levanta el niño de nacimiento, bueno, aquí nos estamos yendo un poquito a la liturgia católica, sí. Se comparten los tamales porque los padrinos pagan la tamaliza, que es cuando se presentan los niños al templo, recordando el pasaje de cuando María y José presentaron a Jesús niño en el templo aproximadamente de 2 añitos. Sí, sí. Sí, con respecto a los obsequios, sí, efectivamente, ¿verdad? Bien se hacía el comentario acerca de que el oro es símbolo de la realeza, sí. y se le estaba entregando precisamente a Jesús, ¿verdad? Y por supuesto que eso fue algo que contribuyó para que ellos pudieran hacer su ida a Egipto, ¿no? Sí, porque no tenían realmente recursos económicos como para hacer un viaje y tener una estancia prolongada allá. Claro. Pero entonces Dios de esa manera proveyó para que pudieran ir a Egipto y esconderse del perverso Herodes que quería asesinarlo, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues el incienso era una ofrenda que se ofrecía precisamente a Dios, ¿verdad? Sí. Posiblemente a otras divinidades, pero en la liturgia judía, ¿verdad? Antiguo testamentaria, había un altar donde se quemaba el incienso para precisamente como una ofrenda a Dios. Más adelante en el libro de Apocalipsis se menciona que esas ofrendas o esa ofrenda del incienso representaban las oraciones, ¿verdad? Las oraciones que se elevaban a Dios, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, eso habla precisamente del aspecto divino de Jesús, ¿verdad? Donde podemos rendirle adoración y elevar a Él también nuestras oraciones. Y la mirra, sí, la mirra era un elemento que se utilizaba para amortiguar o amortizar un poco el dolor, ¿verdad? Y algunas heridas que se utilizan como si fuera prácticamente como un analgésico, algo por el estilo, ¿verdad? Y eso hablaba también de que ese mismo rey divino, tendría que pasar por un periodo de sufrimiento, ¿verdad? Claro. Sí. Como si anticipara, ¿verdad? Sí, de alguna manera exactamente que iba a pasar eso, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues eso sí tiene su simbolismo también, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Y bueno, pues en su ministerio Jesús habló acerca de que el sufrimiento no necesariamente tiene que ser algo que nosotros vayamos a evitar, ¿verdad? A veces se piensa que la felicidad puede ser la ausencia de problemas o la ausencia de enfermedades o la ausencia de... Sí, no va por ahí, la verdad. Pero no va por ahí, ¿verdad? Porque en realidad no conozco a una persona que no tenga algún problema o alguna dificultad, ¿verdad? Índole, de ninguna. ¿Verdad? Todos los seres humanos pasamos de una u otra forma, ¿verdad? Sí, por algo, ¿no? Estamos expuestos todos a eso, ¿no? Entonces, Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar, ¿verdad? Entonces, Él nunca nos dijo, si vienen a mí, se van a terminar sus problemas o ya no van a poder sufrir, ya no van a tener que sufrir o algo por el estilo, ¿no? No, Jesús mismo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sí, ¿verdad? Y hasta van a ser perseguidos en van a ser, exactamente, ¿verdad? Él mismo les advirtió acerca de lo que iban a padecer a sus apóstoles. Entonces, vamos a pasar por aflicción, por problemas, por necesidades, pero lo más importante es que si tenemos a Dios de nuestro lado, todas esas situaciones, en vez de dañarnos, nos van a fortalecer como personas en nuestra fe, vamos a aprender a ser pacientes, a ser tolerantes, a entendernos unos a otros, ¿verdad? Sí. Porque a veces podemos ser
muy incisivos en nuestros juicios, ¿verdad? Sí. Para con los demás, pero Sí. cuando nos toca, entonces, ¡ay! Caray, ¿verdad? ¿Por qué no fui más comprensivo, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, todo eso nos ayuda también a valorar, a aprender, y se ha hablado también mucho con respecto a este tiempo también donde hemos estado con muchas restricciones, ¿verdad? En cuanto a el acercamiento, en cuanto a la relación que uno pueda tener con las personas. Ujú. Y dice uno, caray, pues, ¿cómo se valora esos momentos, verdad? Sí, sí. Que podíamos tener un acercamiento sin estas restricciones, Sí, ¿verdad? así es. Sí. Un acercamiento físico. Pastor, tengo 2 preguntas para usted Sí, que sí, me adelante. parecen relevantes. Ujú. La primera es derivada de lo que decíamos ya muy al principio. Me llamó la atención lo que usted mencionaba, que científicos, no sé si podía mencionar algunos ejemplos. Entre ellos, yo ubico perfectamente a Einstein, que sí Ujú. reconocía Sí, sí. a Dios. Bueno, no recuerdo si él mencionara a Jesús expresamente, pero él sí hablaba mucho de Dios. Ujú. Que nos pudiera decir, porque bueno, todos en teoría sabemos o entendemos que la ciencia de alguna manera está separada o divorciada, por decirlo así, de la religión, en este caso pues del cristianismo. Entonces, ¿cómo es que estos científicos encuentran precisamente algo o que les llame la atención o establecen el cristianismo como a lo mejor algún parámetro o algo que comentar o que reforzar? Me gustaría profundizar un poquito más en ese sentido. Y si quiere, mejor no lo hago bolas y ahorita le hago la segunda pregunta. Sí, claro. Sí. Sí, efectivamente. Algunas personas piensan que la ciencia está en contraparte con lo que es el cristianismo, Sí, incluso sí. la misma religión, ¿verdad? Sí. Pero en realidad no es así. Lo que encontramos siempre en la Biblia y en la ciencia es que Dios realmente no está peleado con la ciencia, ¿verdad? Uh-huh. Con la ciencia que se considera precisamente como tal, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque vemos que muchos de los descubrimientos, ¿verdad?, que antes se tenían con respecto a alguna idea, pues son ahora diferentes y que nos damos cuenta que están de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, bueno, pues en la antigüedad, ¿verdad?, antes de que se dieran cuenta o que se descubriera que la esferidad de la Tierra, ¿verdad? Sí. Pues la Biblia hablaba ya del círculo de la Tierra, por ejemplo, ¿verdad? Hablaba también podríamos decir, del peso del aire, ¿verdad? Tenemos, Sí. cuando dice tú cuelgas la tierra sobre la nada, está hablando de la misma gravedad, ¿no? Entonces, hay aspectos que nos pueden dar la pauta para entender que realmente no hay un antagonismo, ¿verdad? No hay un antagonismo real entre lo que es el cristianismo y la ciencia, ¿verdad? Muchos a veces nada más se enfoca en lo relacionado a la teoría de la evolución, ¿verdad? Que es donde más a veces se considera como que no hay una oposición, ¿verdad? Pero puesto que siempre se ha mantenido como una teoría, ¿verdad? No es entonces algo que está comprobado y que se le puede dar ya la clasificación como de algo, como de un hecho real, ¿verdad? Sino que se maneja todavía hasta la fecha como una teoría, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues todos los demás aspectos, ¿verdad? Son pues considerados como parte de lo que Dios mismo hace, ¿no? Y los mismos científicos se quedan asombrados
cuando uno piensa, por ejemplo, aún no vamos muy lejos, en cómo estamos conformados los seres humanos. No hay una especialidad en la medicina que se dedique a todo el cuerpo, ¿verdad? Siempre hay algo que tiene que ser muy específico, ¿verdad? Claro. El neurólogo, el neumólogo, el traumatólogo, tiene su especialidad. ¿Por qué? Porque es tan inmenso lo que se necesita para conocer del cuerpo, que se necesita un especialista para cada parte de nuestro cuerpo, claro, cada órgano prácticamente, ¿no? Sí, no se diga del ojo, que son todavía más No, es una maravilla, ¿verdad? Y uno se queda asombrado y dice, esto no puede ser hecho por la casualidad, ¿no? O por un accidente. Por ahí se menciona precisamente entre el caso de un científico Pascal, ¿verdad? Perdón, no era Pascal, era Newton, que fue el que hizo el modelo del sistema planetario, ¿verdad? Sí. El modelo del sistema planetario. Se dice que él hizo una réplica del modelo, ¿verdad? Del sistema planetario, para que trabajara en forma mecánica, ¿verdad? Donde los planetas giraban alrededor del Sol, porque antes se creía que era al revés, ¿verdad? Que la Tierra era el centro y que todos los demás planetas y el mismo Sol giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Bueno, entonces se dice que Newton hizo esa réplica o ese trabajo a escala, ¿verdad? Y uno de sus colegas, ¿verdad? Al verlo, se quedó admirado y dijo, caray, pues, ¿quién hizo esto tan preciso y tan perfecto, no? Y Newton dice, no, nadie. ¿Cómo que nadie? Sí, no hubo nadie que lo creó. No me creas un tonto, ¿verdad? Alguien lo tuvo que haber hecho, ¿sí? Y le dice, bueno, si tú piensas que esta réplica, que es muy, muy, muy sencilla, ¿verdad? Del universo, tuvo que haber habido un creador, ¿cómo entonces tú niegas, ¿verdad? Que el original, ¿verdad? Que funciona a la perfección, ¿verdad? Fue hecho por casualidad o por accidente, ¿verdad? Sino que tuvo que haber sido alguien que realmente lo diseñó y lo hizo a la perfección, ¿verdad? Porque una cosa así tan perfecta, tan bien hecha, no sale al azar o por casualidad, ¿verdad? Siempre tuvo que haber habido alguien que lo hizo, ¿verdad? Entonces, hay muchos descubrimientos arqueológicos también, ¿verdad? Que han hecho que pueda corroborarse, por ejemplo, lo que la Biblia dice, y verificar que es efectivamente lo que se menciona como algo auténtico, ¿verdad? Por todos los descubrimientos arqueológicos que se han hecho, ¿verdad? Entonces, la arqueología ha ayudado a corroborar precisamente el texto bíblico, ¿no? Entonces, ha habido muchos hombres que han sobresalido en ciencias, y ellos reconocen pues que hay un Dios creador y que de alguna forma también nosotros debemos acercarnos a él, ¿verdad? Y no verlo como algo, como un ente lejano, como algo que no podemos nosotros ni siquiera acercarnos a eso, ¿no? Sino como algo muy cercano a nosotros. Y la segunda pregunta, desde su perspectiva personal, como Josué Goy, sin ningún título como pastor, y también como pastor, nos gustaría saber, para usted, si nos pudiera separar ambas respuestas,
¿qué impacto ha tenido usted precisamente el hecho de lo que estábamos hablando, de que la figura de Jesús, del Cristo, haya marcado pues a la humanidad de alguna manera, seamos creyentes, no seamos creyentes, a nivel cultural, a nivel religioso, pues al hecho de contar, por ejemplo, hasta con una ciudad-estado, que es el Vaticano, que es precisamente, se puede decir, la sede o la cuna del catolicismo, o grandes iglesias, o una mayoría, podríamos decir, de personas católicas, relativamente hablando, porque si nos vamos a los países orientales, ahí ya también son otro tipo de religiones, sí, pero bueno, en el mundo occidental, por decirlo de alguna manera, tiene una mayoría cristiana. Entonces, ¿qué impacto como persona y como pastor le deja la influencia y todo lo que Cristo dejó, que a lo mejor seguramente ni se lo propuso, pero dejó una huella muy, muy grande, muy fuerte? Sí, desde que estuve como estudiante, ¿verdad? Sobre todo desde el bachillerato, ¿verdad? Que comienza uno a leer algunos filósofos que incluso se pueden considerar como ateos y donde a veces se cuestionan muchas cosas, ¿verdad? Pues pude darme cuenta que no, realmente no hubiera trascendido tanto la religión o el cristianismo si no hubiera sido algo divino, ¿verdad? Sí. Porque en el primer siglo, cuando se hizo la persecución contra los cristianos, hubo un judío llamado Gamaliel que dijo a los que representaban ahí el cuerpo de gobierno entre los judíos, llamado Sanedrín, que dijo, a ver, espérense, ustedes están queriendo acabar con estos hombres, con estas personas, pero acuérdense de un Judas que se levantó y murió y ya se dispersaron. Y hubo un Teudas también que se sintió ser grande, pero se acabó también, ¿verdad? Y dice, si esto que están hablando, que están enseñando estos hombres, es de los hombres, o sea, si es nada más una cuestión de ideas, filosofías humanas, dice, se va a acabar. Pero si es algo de Dios, no lo van a poder detener, ¿verdad? Entonces, eso a mí me hace entender que pues ya son más de 2000 años, ¿verdad? Donde ha seguido trascendiendo y ha sido algo que va a marcar o ha marcado la vida de muchas personas, ¿verdad? Por ejemplo, leía a un filósofo, bueno, seguramente muchos de ustedes también lo han leído, a Nietzsche, ¿verdad? Sí. Que se considera como ateo, ¿no? Él era hijo de un pastor, y yo pues pensando pues en el porqué de su posición de ateo, ¿verdad? Siendo hijo de un pastor, bueno, pues porque conociendo ya un poco más a fondo su vida, pues nos damos cuenta que había una incongruencia entre lo que veía de su familia, su padre, ¿verdad? Lo que él enseñaba y lo que él vivía, ¿verdad? Entonces, eso le desanimó completamente, ¿verdad? Sí. Dice, entonces, esto no es real, esto no es verdadero, ¿sí? Entonces,
cuando sucede eso, pues sí, se cae en la decepción en cuanto a el deseo de seguir a Dios o algo por el estilo, pero nos damos cuenta que pues cuando se vive o cuando se enseña algo que no se vive o que no se practica en realidad, ¿verdad? Como decía hace un momento, es como un estilo de vida, bueno, pues pues sí, se puede caer uno en la decepción, ¿verdad? Y decir, no, pues esto no es real, ¿verdad? Pero eso es en cuanto a mi posición, ¿verdad? Incluso antes de convertirme realmente al cristianismo, o mejor dicho, a Cristo, más bien, ¿verdad? Como para hacer una decisión ya firme de seguir a Jesús, ¿verdad? Porque pues antes solamente era de forma nominal, ¿verdad? Me decía cristiano, pero sí, a veces hacía cosas que no, no eran compatibles con lo que yo decía creer, ¿verdad? Entonces, pero ya una vez que yo tomé la decisión de convertirme y que por obra de Dios sentí esa necesidad, ¿verdad? Pues ya entonces pude tener una cercanía y una experiencia más personal con Cristo, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ya en el sentido de pastor, bueno, pues me doy cuenta cómo la vida de muchas personas ha cambiado, ¿no? Personas que vivían, por ejemplo, hundidas en el alcoholismo, en la drogadicción, matrimonios que estaban ya prácticamente deshechos, vidas que no tenían sentido, que estaban totalmente en una desorientación completa. Bueno, al abrazar el cristianismo y conocer un poco más lo que Dios tiene para sus vidas, pues entonces cambia completamente, ¿verdad? La vida de las personas y eso, pues ya en mi calidad de pastor, pues trae mucha satisfacción, ¿verdad? Ver cómo Dios realmente marca la diferencia en forma personal, un antes y un después de Cristo, ¿verdad? Así es, y pues aprovechamos para dejar abierta la reflexión a todos los que nos ven ahorita en vivo, todos los que nos van a ver ya posteriormente cuando vean el programa retransmitido o grabado, de que reflexionemos cada uno de nosotros qué impacto ha dejado en nuestra vida, pues no tanto el cristianismo, sino la figura de Cristo. Exacto. Para aprovecharlo, seamos creyentes o no seamos creyentes en lo que él dejó como herencia, que es todo el cristianismo, incluyendo todas las ramas que tiene, que son muchísimas. Exacto. Entre ellas, pues está el catolicismo, pero pues son muchísimas las ramas del cristianismo, y pues aprovecharlo y hacerlo vida. Sobre todo, quisiera retomar un aspecto que el pastor Josué Gois mencionó al principio, de que él ofrece la figura de Jesús, del Cristo, ofrece un estilo de vida que es digno de seguir, basado en el amor, y que es un amor respetuoso y que es un amor que no discrimina, es un amor que no espera nada a cambio, es un amor generoso, es un amor compartido. Entonces, bien vale la pena, pues ahora sí que seguir ese ejemplo, y seguramente por eso y por, bueno, el acto de amor más grande que tuvo, que fue morir en la cruz, y el hecho de nacer humildemente para demostrar, siendo a pesar de todo el Hijo de Dios, nacer de una forma tan humilde, simbolizan muchas cosas. Por eso seguramente el impacto que ha tenido, pues ahora sí, en la humanidad, en el mundo occidental, decíamos principalmente. Entonces, un ejemplo digno de seguir. Y pues ahora sí que esa sería la tarea que dejaríamos, que cada quien reflexionara o viera qué le ha dejado la figura de Cristo, de
Jesús en sus vidas y aprovecharla al máximo. Y si tienen curiosidad por conocer más, bueno, pues ahí está la Sagrada Escritura, claro, la Biblia, y también hay libros especializados precisamente sobre la figura de Cristo para no cristianos. También nos hemos encontrado material muy interesante que pueden buscar en internet, porque sí es, pues ahora sí que se puede ser un personaje para aquellos que no son creyentes, que vale la pena conocer y seguir su ejemplo. Pues, pastor, ya nos tenemos que despedir. Lamentablemente. Ya el tiempo se nos fue como agua para variar. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Nada más considerando esta recomendación de buscar algún libro que nos hable precisamente, ¿verdad?, de Jesús. Que sean libros que realmente hablen del Cristo histórico, ¿verdad? Y no como novelas, ¿verdad? Porque se dan casos de novelas que se escriben, ¿verdad? Y que desvían completamente el aspecto bíblico e histórico de Jesús, ¿verdad? Entonces, pues nada más esa recomendación. Muchísimas gracias, pastor, sí. Y quiero mencionar los ganadores de los libros. Por cierto, Aureliano Hernández García, estás participando, no te habíamos leído, y precisamente tú eres uno de los ganadores. Te llevas el libro, eres un chingón o chingona haciendo dinero, para que puedas trabajar tus finanzas personales y familiares. Y Javier Isaí, te llevas este libro de Silvia Congost, A Solas. Descubre el placer de estar contigo mismo. Hay que recoger ambos libros aquí en Fermín Riestra 1275, para que puedan disfrutar de su regalo. Acudan por favor con una identificación, pero primero pónganse de acuerdo con Israel a 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, que es el mismo WhatsApp donde participaron, para coordinar la hora y fecha de la recolección de su regalo, y no lo dejen ir, porque es un regalo que con mucho gusto las editoriales ahorita, Grupo Planeta, a pesar de la contingencia, se está poniendo guapo con los libros. Entonces, muchas gracias a nuestros amigos de Editorial Planeta, que nos mandan todas sus novedades para poderlas difundir. Entonces, no me resta más que dar las gracias, pastor, y desearle una excelente noche. Gracias igualmente para todos los que nos están viendo. Gracias también por parte de su servidora Karina Rivera. Que tengan una bonita noche. Gracias a Isra, que estuvo en los controles. Se despide de su servidora y nos escuchamos y nos vemos en otra emisión más de Tocando lo Divino el próximo miércoles en punto a las 21 horas, o si no, en las redes sociales de Guanatos FM, de Tocando lo Divino, o de Orange Comunicaciones GDL, Orange Comunicaciones GDL. Ahí están los podcast de Tocando lo Divino, y también por iVoox, ahí lo pueden buscar. Muchas gracias, buenas noches, gracias, pastor, hasta luego. Que tengan una bonita noche, hasta luego. Que estén bien, gracias. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com.
Hasta la próxima. El pensamiento ni la línea de vertidos en este medio de comunicación